ver si te entendí. ¿Quieres que vaya a tu casa con el único fin de demostrarme que tu equipo de fútbol favorito es superior al mío? ¿Qué tiene de malo demostrar que River es superior a todos los demás equipos? No lo sé, solo que a mí no me gusta para nada el fútbol. Además, tengo que estar atento a las noticias porque va a salir algo importante sobre mi juego favorito. ¿Y por qué no mejor compras un periódico? Así no te pierdes esa noticia tan importante. Ah, tienes razón, solo espero que no sea un periódico del día de ayer. Veamos qué contiene. ¿Pero qué mierda se supone que es esto? Solo es desinformación sacada de Dios sabe dónde. Déjame ver eso. ¿Qué tiene que ver eso con tráfico de drogas? Esa cosa ni tiene chat. Te lo dije, esa cosa es tan falsa que no sabes cómo fue que aprobaron la nota. Espera un momento. Creo que ya tengo una idea para el siguiente video, y todo gracias a ti, Teto. El tren llegará en 5 minutos, por favor tenga paciencia. Te dije que era una genia para generar ideas, pero primero vayamos a ver el partido que se nos está haciendo tarde. No es para nada nuevo echarle la culpa a los videojuegos por cosas tan ridículas. Todos los mexicanos que crecimos en la década de los 2000 sabemos que en aquellas épocas era donde más se satanizaban las cosas que estaban de moda, desde anime, canciones, entre un largo etcétera. Pero uno de los más afectados fueron sin duda los videojuegos, ya que podías encontrar desde fanáticos religiosos extremos tachando a los videojuegos de satánicos, hasta por reportes de noticieros amarillistas, hablando sobre cómo los videojuegos le hacían un gran mal a los niños, entre otras cosas. Aunque en la actualidad la sociedad es más tolerable con los videojuegos, sobre todo por el boom que hubo con los teléfonos a principios de los 2010, es verdad que aún hay casos de difamación y de tachar a los videojuegos como un mal, y de eso vengo a hablarles en esta ocasión. Muy buenas tardes a todos, les saluda Vixi, y en esta ocasión quisiera hablar de un tema que me llama poderosamente la atención, y es de cómo la gente mayor ve a los videojuegos como un sacrilegio, o como a mí me gusta llamarle como viejos pendejos, tratan de difamar cosas que no entienden con el único fin de ganar plata. La estructura de este video será simple, primero daré un poco más de contexto sobre lo que ocurría en aquellos años, luego mencionaré algunos casos, unos conocidos y algunos recientes, y al final daré una reflexión de por qué se sigue tachando a los videojuegos como algo malo. Antes de comenzar quisiera aclarar que la edición será algo más experimental, ya que además de que estoy usando una versión más vieja del editor porque me niego a pagar por funciones que eran gratuitas, también es porque incluiré metraje de algunos reportajes que iré mostrando. Pero en fin, sin más vamos con el video, y de paso traíngase algo de comer ya que esto va a estar largo. Para aquellos que no han vivido en aquella época o para los que no lo recuerdan, voy a refrescarles un poco la memoria. Si bien, a finales de los 80s ya estaba en boca de muchos el pánico satánico, debido a los llamados narcos satánicos, una banda criminal de Tamaulipas que se dedicaba a una serie de actos, como sacrificar gente y toda clase de atrocidades, que me niego a mencionar por razones obvias, el boom de este pánico no llegó sino hasta los 90s. En esa década, tanto juguetes, anime, o en este caso, los videojuegos, fueron acusadas de promover satanismo por parte de fanáticos religiosos y grupos conservadores, creyendo que estos medios les enseñaban a los niños que adorar al diablo era genial y esa clase de cosas, pensamientos que son una pendejada. Pero todo se puso peor a finales de los 90, cuando empezaron a salir toda clase de gente pendeja, que supuestamente eran expertos en demonios, y que daban un mensaje a la sociedad.
Por ejemplo, tenemos el caso de Josué Irión, mejor conocido como el Nintendos, que es infame por tener una pronunciación del inglés terrible, y por difamar de forma masiva cosas populares de aquellos tiempos, como por ejemplo Pokémon y los videojuegos, los Nintendos. Claro que no fue el único en su tipo, pero sí que fue el más popular, y vaya que sí lo fue, ya que si bien hoy en día es prácticamente un meme, en su tiempo sí que era tomado en serio. Hay testimonios de gente de cómo sus padres religiosos se enteraron de sus gustos que ellos consideraban satánicos, y cómo estos terminaron afectando ya de plano, arruinando la infancia de sus hijos. Si bien, los noticieros en ese entonces hacían uno que otro reportaje acerca del pánico satánico en aquella década, eran sobre otras cosas ajenas a los videojuegos, sobre todo porque a mitades de esa década en México hubo un boom gracias a Nintendo y su campaña publicitaria, incluyendo revistas y programas de televisión. Ya para la década de los 2000, si bien seguía esa tendencia de satanizar todo lo que estaba de moda en aquella época, sobre todo con Dragon Ball por alguna razón que desconozco, la gente empezaba a darse cuenta de lo ridículo que era todo esto, así que con el pasar del tiempo el pánico fue disminuyendo gradualmente hasta convertirse en un amargo recuerdo. Pero aún existe cierto sector de la sociedad que sigue difamando y acusando como si no hubiera un mañana. Sin embargo, este sector es tomado como una burla y un claro caso de ignorancia, y en ese sector se encuentran los noticieros. Todos saben que los noticieros nacionales de México en la actualidad no son tomados en cuenta, ya sea por la desinformación, o por el amarillismo que llegan a tener sus noticias, y uno de esos ejemplos de amarillismo son los reportajes acerca de videojuegos, reportajes que son un remanente de lo que fue el pánico satánico, ya sea por un claro caso de desinformación, o porque simplemente no tiene nada que ver. Y de eso mismo vamos a ver en el siguiente segmento. Empezando con el primer ejemplo, sé que no es un reportaje de algún noticiero, pero aún así pienso que vale la pena incluirlo por lo infame que es. Y como lo pueden intuir, se trata de Josué Irión y los Nintendos. Ok, empieza a decir que los japoneses descubrieron que al jugar en la máquina del Nintendo por fijarse en la pantalla produce epilepsia incurable nomás, porque a Nintendo se le dio la gana y quiere verte sufrir. Después nos suelta el dato de que hay dos clases de epilepsia, la epilepsia como enfermedad y la epilepsia del diablo. ¿Eso qué quiere decir? Fácil, Nintendo es del diablo, como es que nunca nos habíamos dado cuenta hasta ese momento. Y entonces se pone a mencionar cosas que parecen sacadas de algún alucín del centro, como que si juegas durante 8 años, te crecerá un tumor así bien demoníaco en el cerebro nomás porque al diablo le pareció buena idea ponerle tumores demoníacos solo porque no has salido a tocar pasto. Después empieza a distorsionar el caso de la epilepsia en los niños a causa de un capítulo de Pokémon, ahora haciéndolo parecer que por jugar con los Nintendo sucedió aquel incidente, mencionando un sinfín de pendejadas y pronunciaciones dignas de un diploma en el proceso, y de la nada empieza a mencionar juegos ajenos a Nintendo haciéndolos pasar como algo hecho por Nintendo, mención honorífica para Doom 2, haciéndolo pasar como el juego más demoníaco que jamás pudo haber existido para aquel entonces, y así acaba el video. No puedo creer que este tipo de charlatanes fueran tomados en serio en aquel entonces, pero es la realidad. Aunque el video está lleno de malas pronunciaciones del inglés, reinterpretaciones de cosas que realmente no pasaron, y un sinfín de pendejadas que Josué mencionó en el proceso, recordemos que esto ocurrió a finales de los 90s, y en aquel entonces cosas como estas eran tomadas en serio por familias cristianas, pues sí que tuvo que afectar a un montón de niños que veían cómo se les prohibía sus pasatiempos favoritos. Hoy en día Josué sigue con su papel de ser un charlatán, pero afortunadamente se le considera más como una burla y hay un montón de parodias que lo exageran aún más, no por nada es el caso más popular que veremos en este video. Pero bueno, sin nada más que decir aquí vayamos al siguiente caso.
Y aquí quisiera pausar por un momento el video, porque de verdad que quería incluir a Dom en este video, ya que fue uno de los más afectados por este pánico satánico, y no es de extrañarse, ya que hasta involucra mapas hechos por uno de los implicados en la masacre de Columbine, pero como no pude encontrar mucha información acerca de este tema, pues hasta aquí queda el dato, pero en fin, sigamos con esto. Siguiendo con el siguiente caso, nos encontramos con uno que si bien se podría considerar como uno más del montón, este lo veo como un caso de hipocresía, tomando en cuenta que años atrás era todo lo contrario a lo que se ve acá, y como pueden intuir, se trata de un reportaje sobre la violencia en los videojuegos, del noticiero de TV Azteca. Para empezar, nos advierten que si somos sensibles a la violencia no deberíamos ver el reportaje, como si fuera raro que en los noticieros pusieran violencia cada que respiran. Y lo primero que ponen es un maldito gameplay de Capcom vs SNK 2, porque claro, partirse la madre contra un japonés en Londres es algo común en México. Después de unos efectos dignos de una película parodia de los 2000 de bajo presupuesto, este niño de acá empieza a mencionar juegos tan violentos como Tetris o un juego de Star Wars. Entonces el narrador menciona que este niño junto con su hermano cuenta con más de 150 videojuegos, cosa que no se ve tan creíble, porque tener más de un centenar de juegos, y más aún en Latinoamérica, tiene que ser obra de algún millonario, no de unos padres de clase media. Después de que el padre menciona algo bastante comprensible acerca de restringir el tiempo que se le debe dar a los niños para jugar juegos, el narrador se inventa que GTA Vice City salió en el 2005, mientras se muestra metraje del San Andreas, y que básicamente era el juego más violento de todos los tiempos. Después de unos minutos irrelevantes para este video, se nos menciona que los videojuegos pueden causarle depresión a los hijos, porque claro, jugar Mortal Kombat a los 8 años te pone en modo deprimido por el resto de tu infancia, y por último se nos menciona que este cirujano de aquí estudió una supuesta relación perversa entre los juegos y los jugadores, relación que se basa en la ludopatía y la obesidad, cosa más o menos entendible, pero aquí lo exageran a tal grado de que parece que es la única relación que tienen estos jugadores, y después de otros datos innecesarios y publicidad encubierta para lo que callamos las mujeres termina el reportaje. Como ya vieron, en este reportaje se exageran algunas cosas o de plano se inventan tonterías sacadas de lo más profundo de Dios sabe dónde, añadiéndole que el metraje que se muestran de los juegos poco ayudan en la ya de por sí poca credibilidad de esta noticia, pero entonces, ¿por qué la considero como algo hipócrita? Aquí tengo que añadir un poco de contexto, así que ahí voy. A mediados de los años 90 en México, como ya dije, hubo un auge de los videojuegos gracias a Nintendo, y como la revista Club Nintendo gozaba de mucho éxito, a TV Azteca se le ocurrió la maravillosa idea de producir un programa basado en esta revista, y de ahí salió Nintendo Manía, programa que contó con el mismo staff que estaba detrás de la revista, y que tan exitoso que duró hasta el 2000. Pero mientras tanto, en ese mismo año en Azteca 7, se presentó el infame programa de Hablemos Claro, programa que fue pionero por así decirlo, en satanizar animes como Dragon Ball o Sailor Moon, ya que como la competencia tenía esos y más animes populares por aquel entonces, y como TV Azteca estaba de envidioso, por eso mismo fue que hicieron esas difamaciones por los 2000, pero lo más hipócrita de todo esto fue que muchos años después, Azteca 7 empezó a transmitir animes populares, y de entre ellos, se encuentran los dos anteriormente mencionados Dragon Ball y Sailor Moon. Es por eso que la incluyó en el video, a pesar de no ser tan conocido. Bueno, vuelvo a aparecer porque el pan no se paga solo y aún así no me pagan lo suficiente. No digas mentiras, ambos sabemos que te lo gastas en el casino y solo te quedas lo que ganaste ahí, ganancias que en su mayoría son una miseria. ¿Y tú qué te metes? Les estoy diciendo a ellos, no a ti, tonto. Ok, te dejo con ellos mientras me sigo encargando de cosas, solo no digas mamadas. Bueno, ¿en qué estaba?
Ah, claro, el siguiente reportaje. Ahora damos un salto en el tiempo, porque este caso es bastante famoso en estos tiempos, y porque una vez más nos demuestra que le siguen echándole la culpa a los juegos, cuando no la tienen del todo. Estoy hablando del Free Fire, o juego gratis para los compas, y su implicación en narcos reclutando menores de edad. Ok, apenas empezamos y menciona 3 veces la palabra caso en menos de 10 segundos, pero qué sorpresa, luego se nos dice que 3 niños fueron rescatados en Oaxaca de una forma nuevamente redundante mientras detuvieron a una tipa que quería llevárselos a Monterrey. Todo bien hasta aquí, pero ¿qué creen? Ahora nos menciona que estos tipos hacían sus fechorías por medio de esta clase de juegos y sobre todo Free Fire, ya que este último se puede jugar hasta en un nopal, y que supuestamente tiene bastante violencia, como si estuviéramos en los 2000 nuevamente. Voy a resumir lo que dice acerca sobre cómo sucedió todo esto, y básicamente el criminal conocía al menor desde agosto de ese año, y después este último lo agregó a Facebook, también le dio su número de teléfono por alguna razón. Y aquí es donde el criminal, que se hace pasar de la misma edad del menor por cierto, le ofrece trabajo a este menor, ofreciéndole una jugosa cantidad de dinero para cualquier persona, más para un menor de edad. El niño, bien inocente, acepta la propuesta y que se mantendrían en contacto, y este niño en un momento aún más inocente, le cuenta a sus 2 compañeros de escuela de todo esto, y ellos sin saber lo que pasaba realmente aceptaron la propuesta de trabajar con él. Por cierto, me da risa que el criminal tenga el apodo de Moreno, ya que claro, cualquier criminal que se respete es un moreno. El caso es que el criminal aceptó que ellos 2 se uniesen a él para trabajar los 3, continuando con las comunicaciones para realizar el viaje a Monterrey. Ya en octubre el primer niño se encuentra con 2 mujeres afuera de una terminal de autobuses, en donde una de ellas le da un sobre con dinero para los gastos del viaje a la Ciudad de México y posteriormente Monterrey. Unos días después los 3 menores abordan un taxi con el fin de encontrarse con ambas mujeres, quien los estaban esperando en otra terminal de autobuses. Cuando llegaron, los 5 compraron boletos para la Ciudad de México, usando CURPs falsas para el caso de los menores. Posteriormente se trasladaron a un domicilio ubicado en Oaxaca, para básicamente descansar antes de que llegara la hora de tomar el viaje. Sin embargo, mediante un usuario simulado con la ayuda de un trabajo de inteligencia, dan con la ubicación de estos por medio del juego, ya que en ese momento ellos estaban jugando, y ahí es donde elementos de la policía rescatan a los menores y detienen a la mujer. Sí, bastante largo el resumen, pero bueno, o era eso o de plano me pasaba esta información por el culo, y como soy buena onda no haré eso en esta ocasión. Pero en fin, siguiendo con el caso, nos menciona que no solo se hace en juegos de celular, sino que también se hace esto por medio de las consolas, y me da risa que también mencione a Nintendo, porque claro, Nintendo tiene relación con los Yakuza y se comunican por medio del Mario Party, y así acaba el reportaje. Si bien este es posiblemente el caso más realista de todos, ya que todo lo mencionado anteriormente pasó de verdad, hay cosas que o no tienen sentido o de plano son inventadas. Para empezar, ¿cómo es posible que el juego tenga la culpa cuando la culpa fue de los padres por no controlar lo que su hijo hacía? Además, el medio principal por donde se comunicaron fue en Facebook, no por medio del juego. Y otra cosa, no entiendo cómo los padres de los otros menores nunca sospecharon de que algo estaba pasando, o es que de plano nunca supieron de nada hasta que ellos desaparecieron. Y por último, es bastante falso el hecho de que también recluten por medio de las consolas, sobre todo las de Nintendo, ya que ahí son más estrictos y además no hay tantos juegos que tengan chat incorporado, y si los tienen son muy estrictos con sus reglas. Es por eso que el tonto del guionista lo incluyó en este video, ya que es bastante irresponsable echarle la culpa solo al juego. Muy bien, te dejo este caso, ya que sé lo mucho que vas a disfrutar tirándoles mierda. Gracias.
Ahora sí, por fin llegamos a la razón por la que hice este video. Ahora mismo los otros casos pueden irse a chingar a su madre. Este es el caso más reciente de los 4, y es posiblemente el más desinformador que veremos, sí, incluso más falso que el de Josué y León, ya que por lo menos él distorsionaba en su gran mayoría, ya que aquí todo lo que se ve es falso, demasiado falso diría yo. Pero en fin, sin más relleno, esto es Skullgirls y el reclutamiento de menores de edad, más narcos que nunca. Después de un inicio bastante creíble, nótese el sarcasmo por favor. Lo primero que se nos muestra en Skullgirls en Roblox, es decir, desde aquí empezamos bastante terrible, pero veamos cómo avanza esto. Después de una descripción de lo que va el juego, se nos dice que en octubre del año pasado, como si a los narcos les encantara reclutar menores en octubre, ya que el caso anterior también ocurrió en octubre, en gran parte. Y adivinen qué, es de Oaxaca nuevamente, ¿no notan cómo hay un patrón en todo esto? Y de paso nos muestran una conversación bastante tranquila, cosa bastante contradictoria de lo que está diciendo la narradora, ya que un adolescente de 16 años se contacta con un supuesto crimen organizado, o se hace, la élite de Skullgirls. Y es entonces que se nos muestra un inexistente grupo de WhatsApp, ya que se nota a simple vista que es falso, y si alguien aún así cree que es real, fijémonos en los mensajes que se llegan a ver y Dios mío, son más falsos incluso. Siguiendo con la noticia, se nos dice que estos criminales le propusieron trabajar para ellos, con una ganancia bastante jugosa para ser verdad, como lo es todo este reportaje. Después de saltarme algunas cosas irrelevantes, llegamos a una secuencia hecha con inteligencia artificial, donde se nos menciona que dicha joven se agarra 2 teléfonos de su madre para venderlos y así comprar el pasaje que la llevaría primero a la Ciudad de México y luego a Guadalajara. Después de más secuencias inteligentemente artificiales, comenzaron a buscarla cuando se percataron de su ausencia, y la pudieron ubicar con la ayuda de un colectivo expertos en ciberseguridad, y cuando la encontraron la llevaron a casa nuevamente. Y después de más segundos irrelevantes y metraje de Roblox, termina el reportaje. No tengo razones para volver a mencionar porque todo el reportaje está mal, pero por si acaso. Desinformación por todos lados, chat inexistente de WhatsApp, videos hechos con inteligencia artificial, metraje poco favorable y sobre todo, inventos falsos sacados de alguien al que le pagan mal. Lo que más me enoja de todo esto es que se lo toman muy en serio, cuando parece más una parodia mal hecha que otra cosa. Pero bueno, pasemos ya a las conclusiones que si seguimos con esto voy a enojarme aún más. Como ya vimos, no son más que charlatanes y noticieros amarillistas tratando de hacernos creer cosas que en realidad son una pendejada y hasta podrían considerarse hoy en día como chispop. Pero entonces, ¿por qué se hicieron para empezar? Muy simple, además de lo anteriormente dicho con lo del pánico satánico, también es por el hecho de que en el país los videojuegos siguen siendo vistos como algo perjudicial, algo que nunca le sacaremos provecho en otros ámbitos, o eso creen nuestros padres o gente mayor, ya que es bien sabido que los videojuegos nos pueden beneficiar en otros sectores, o hasta nos pueden ayudar en momentos donde no lo estemos pasando tan bien. Pero como la gente mayor no ve eso, se dedican pura y netamente a tachar a los videojuegos como algo violento y muy perjudiciales para nosotros. Y ahí es donde personas como las que vimos, se aprovechan de esto y es así como sacan esa clase de pendejadas. Ese pensamiento está más que obsoleto y sobre todo, son los restos de lo que alguna vez, fueron difamaciones hacia cosas que no tenían nada que ver con sus creencias. Pero bueno, hasta aquí llega el video, disculpen por la tardanza, pero es que en serio tenía que dejar el guión por días ya que tenía que aguantar la vergüenza que me hacían sentir estos casos. Muchas gracias por quedarse hasta acá, y si les gustó, podrían dejar un like y suscribirse, ya que con eso podré empezar a comer y no morirme de hambre. Pero en fin, sin nada más que decir se despide Bitsy, y nos vemos en otra ocasión, bye bye.